¿Qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos las 5:27 para hoy domingo. Hoy es una fecha muy especial, domingo 12 de abril. Y damos gracias a Dios por este tiempo y por permitirnos estar a través del Facebook Live para tener nuestra reflexión bíblica de hoy en Confinados pero confiados. Así que damos la bienvenida a todos los que van entrando, los que van abriendo su Facebook, a J. Dean, Horacio Espinosa, y que vayan diciéndole a sus familiares que le manden el enlace y también pueden estar con nosotros. A David Sosa, bienvenido, a Luz Arias, a Socorro Rodas, bendiciones desde La Ceja, saludos. Diana Ochoa está con nosotros, Diana Góngora también, Eliana Giraldo, el amor de mi vida, mi esposa, también está con nosotros. Ya estamos próximos en 2 minutos, serán las 5:30, y hoy hablaremos de quién movió la piedra. Hoy típicamente los cristianos recordamos la resurrección de Cristo, no como un hecho religioso más, Luz Elvira Linares, no como un hecho más, Vladimir Montoya, un abrazo, Alba Fisco también bienvenida, sino como el hecho trascendental del cristianismo. Juan Ocaña, Ángela Ramírez, bienvenidos. Luz Arias, bendiciones. Gina Alexandra y Moisés Velázquez están viendo. Luz López, bendiciones. Nancy Góngora, Maritza Gutiérrez también. Y la resurrección, Iván Tavares, bienvenido. La resurrección, Dios te bendiga, Diana Ochoa, es el acontecimiento más importante del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque si decimos de que Cristo nació y la encarnación es un enorme misterio, como lo dice la Escritura, la vida de Jesús tiene un marco enorme, sus palabras, sus milagros, sus acontecimientos, pero por favor la resurrección. Quiere decir, si Jesús nace como nació, la encarnación, que es un gran milagro, una obra sobrenatural, si Jesús vive y pisa la tierra como efectivamente lo hizo, si Jesús predica y hace milagros como efectivamente lo hizo, es más, si Jesús va a la cruz y muere como efectivamente lo hizo, pero no resucita, lo anterior mencionado, encarnación, vida, ministerio, milagros, predicación y muerte, no serviría de absolutamente nada. Comencemos entonces esta reflexión diciendo las palabras o citando las palabras que San Pablo, el apóstol, menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el pasaje quizá más extenso de la Biblia, donde se nos trata de explicar el tema de la resurrección. En este pasaje, capítulo 15 de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo se dispone, por la revelación del Espíritu y la sabiduría que Dios le ha dado, a enseñarnos cómo es la resurrección. Pero este pasaje tiene un propósito, quiere decir, tiene un fin, un porqué y un para qué. El porqué era porque habían algunas corrientes no cristianas y algunas pseudo cristianas que argumentaban que no había resurrección de entre los muertos. Recordemos que el tema de la resurrección es un tema casi único en el cristianismo, a diferencia de las demás religiones. Las religiones antiquísimas como el hinduismo y el budismo dicen que son sucesiones de vida, lo que se conoce como la reencarnación, que los seres existen en una sucesión de vida o en unas sucesiones de vida después de que mueren, sufren un karma por la vida que han tenido antes, deben sufrir en un cuerpo inferior o pueden superarse o pueden ser premiados en un cuerpo no inferior sino superior y vivir ya en una plenitud. De hecho, el hinduismo dice que Jesús es un ser elevado porque pasó todos sus karmas. Obviamente nosotros no creemos eso, porque resurrección y reencarnación son dos opuestas en sí mismas. No pueden ir de la mano. La reencarnación
dice que uno muere varias veces y vive en diferentes cuerpos para poder purificar el alma de las maldades, de los pecados o de las contaminaciones que tuvo en otras vidas. La reencarnación, aunque es una creencia cultural de muchas religiones, es una creencia que no deja esperanza alguna. En la reencarnación no hay esperanzas. La resurrección establece, como lo dice la Biblia en Hebreos, está dado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La resurrección, viene como el acto en que Dios vence a la muerte. Recuerden que la muerte entró a la humanidad por el pecado de un hombre. Adán, por la muerte entra por Adán, Génesis 3. Del polvo has venido, al polvo volverás. El día que de él comieres, la sentencia de Dios es, ciertamente morirás. Aquí entonces tenemos que la muerte es un resultado del pecado. Tanto la muerte espiritual, que es la separación de la criatura, el hombre para con Dios, y la muerte física, el hombre volvería a la tierra. Quiere decir, sus fuerzas quedarían en el campo mientras sembraba para comer, y esas fuerzas jamás le serán devueltas, más bien su cuerpo se deteriora, se enferma y muere. Entonces, lo que tenemos con la resurrección es una esperanza, que la muerte no tiene la palabra final. Otras culturas ven en la muerte, sí, como el acto final. Otras religiones dicen que la muerte es el fin, que hasta ahí llega la existencia y que no hay nada más allá de esta vida. Pues bueno, para eso vino Jesús, para revelarnos los misterios de Dios, para revelarnos la eternidad. Mucha gente dice, yo porque debo creer en el cielo, en el infierno, resurrección, si nadie ha venido de allá a decir nada de eso. Pues le tengo una muy buena noticia. Hay alguien que vino de allá a contarnos todo lo que hay en la eternidad. Ese alguien se llama Cristo Jesús. Él viene del cielo, Él viene del Padre, Él desciende de los cielos, Él se hace hombre, se hace carne y habita entre nosotros y viene a decirnos todo lo que hay en la eternidad. Así que lo que tenemos en la palabra de Dios son las palabras de Jesús, que hablan no solo de esta vida, sino de la vida posterior a esta. ¿Qué ocurre después de que morimos? La resurrección es un hecho entonces fundamental. Pablo escribe esta carta a los Corintios, este capítulo 15 específicamente, para refutar a aquellos que decían que no existía resurrección. A lo que Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol, vana entonces es nuestra fe, vana entonces es nuestra predicación. Aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, y toma una frase de los epicúreos, creo, de los filósofos, que dice, si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Básicamente, entonces, la resurrección tal, más maravilloso, más poderoso que tenemos en el cristianismo, es que la resurrección es lo que le da al cristianismo algo totalmente distinto. Vuelvo a decir, si Cristo se encarna, nace en Belén, no hay problema. Si Cristo vive, predica, hace los milagros que hizo, no hay problema. Inclusive si va a la cruz, no hay problema. Pero si Cristo no resucita, todo lo anterior no sirve de nada. El cristianismo sería entonces una religión más de todas las que existen en la tierra. El cristianismo tiene una diferencia enorme entre las demás de religiones y creencias, es por el hecho de la resurrección. La resurrección está narrada en los evangelios. Los 4 evangelios narran el hecho de la resurrección y ahí vemos entonces la enorme importancia de este acontecimiento. Si Cristo resucita, entonces la fe Cristo resucita, entonces todo lo que Él dijo es entonces realidad. Pues Cristo mismo dijo de Él, escúchese bien, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En el Evangelio de Juan, comenzando su ministerio, Cristo dijo eso.
destruyan este templo. Ellos creían que se refería al templo de Herodes, que le construían los judíos, que se demoró cantidad de años. Inclusive se dice que cuando Cristo predicó en el templo todavía no estaba totalmente terminado. Más de 40 años se llevó en la construcción del templo de Jerusalén. Pero Jesús no hablaba del templo de Jerusalén, que posteriormente, obviamente, sí sería destruido. Jesús hablaba de su cuerpo. Y luego tomó a Jonás diciendo que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, él mismo estaría sepultado, pero al tercer día resucitaría. Entonces, la resurrección, que es un hecho trascendental en el cristianismo, es narrada por los 3 evangelistas. No hay grandes variaciones en el tema, pero hay algunas cosas interesantes. Quiero leer San Mateo 28, versículos 1 al 9. La narración de Mateo dice: pasado el día de reposo, obviamente el día de reposo era del viernes al sábado, esto significa viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, esto significa un domingo para los judíos, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ya Jesús ha muerto. Para confirmar la muerte, un soldado ha clavado una lanza en su costado. No hubo necesidad de quebrarle los tobillos o las rodillas como habitualmente se hacía para que los que estaban crucificados terminaran de morir. Normalmente los crucificados morían por deshidratación, pero básicamente por un colapso en el sistema cardiorrespiratorio. Todos los crucificados morían. Es más, Cristo murió por eso. Él sufrió un ataque cardiorrespiratorio. La crucifixión era la muerte más violenta que los romanos tenían. Los crucificados eran asesinados de esta forma a la salida o entrada de las ciudades para que la gente pudiese observar qué le ocurría a todo el que se levantaba contra el imperio romano, contra las leyes, contra las normas. Era una muerte además vergonzosa, porque el crucificado estaba casi desnudo en la cruz. Así estaba Jesús, expuesto, como dice Isaías, sin atractivo, sin belleza, para que no le deseemos. Y ahí estaba Él, colgando en madero, cargando nuestros pecados, crucificado. Y la crucifixión en sí también era dolorosa. Se dice que los clavos no iban en las palmas de las manos, sino que iban acá, en todos los nervios y tendones del brazo, para que los clavos sean sostenidos. Al clavar aquí el clavo, los tendones obviamente sufrían un dolor y la mano se recogía. Tampoco estaban los clavos de los pies. No, si este es el pie, normalmente dicen que los clavos iban en el empeine, pero se han hallado algunos restos de crucificados donde se muestra, si estas son las 2 piernas, que los clavos eran metidos en los tobillos, cruzados de esta manera, horizontalmente, para que el crucificado obviamente tuviera mucho más dolor y también podía sostenerse con dolor. Pero la posición de la crucifixión impedía que el crucificado pudiera respirar por sí mismo. Para poder inhalar y exhalar, para que su esófago pudiera estirarse, tenía que apoyarse en el dolor de sus manos, en el dolor de sus pies. El dolor era intenso, era grande, era máximo, era un dolor insoportable. Aún así, Jesús desde la cruz pudo pronunciar las palabras de las cuales escuchamos el viernes pasado y que escuchamos a cada rato, las 7 palabras o declaraciones. Pero Jesús muere antes de que entre el día de reposo, muere entonces un jueves después del mediodía, y para que se cumpliera la escritura de que un hueso no fuera quebrado, le meten la lanza en el costado y dan cuenta que allí Él está muerto, lo bajan de la cruz. Y hay un hecho muy interesante sobre la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Dónde ocurre la exaltación de Cristo después de la humillación de la cruz? Uno creería que la exaltación de Cristo es cuando resucita, pero no necesariamente o no absolutamente. La exaltación de Cristo viene antes de la resurrección
Y es que Cristo es bajado de la cruz, pero un hombre llamado José de Arimatea pide que le entreguen el cuerpo para él sepultarlo. Y Jesús es sepultado en un sepulcro nuevo que nadie jamás había usado. Y quiero leer entonces lo que dice el texto bíblico. En Isaías 53, 8 y 9, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces encontramos acá que la exaltación de Cristo viene con dos hechos interesantes antes de su resurrección, y es en el entierro. Aquí vemos normalmente los cadáveres de los criminales que eran crucificados no eran enterrados. Los dejaban colgados en la cruz para que los buitres y los animales de carroña se los comieran. No había ceremonia. El cuerpo luego lo arrojaban al Gehenna, que era el basurero de Jerusalén, donde estaba a las afueras, donde era quemada la basura día y noche. El Gehenna sirvió como símbolo del infierno para los judíos, debido a que era un lugar de perpetuo fuego. La basura se quemaba con toda regularidad y era continuamente quemada, de modo que en todo momento el vertedero estaba por lo menos humeando. Y se intercedió por el cuerpo de Jesús, para que no pasara por la indignidad de ser arrojado a un montón de basura. Así lo dice el pasaje. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Luego también vino Nicodemo, el que antes le había visitado de noche, y trajo un compuesto de mirra de aloes, como decían libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos, y en el lugar que había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno allí, pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, dice San Juan 19:38. Ahora Nicodemo trajo para ungir al cuerpo de Jesús una extravagante cantidad de especias aromáticas que resultaba apropiada para el entierro de reyes. Entonces, esta acción, junto con la tumba misma, llama la atención para el cumplimiento de la profecía de Isaías. Con los impíos fue su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Y ahí hay una exaltación. Y hay otro cumplimiento profético de Hechos 13. Bueno, el apóstol Pedro hace una mención de lo que se hablaba de David. Dice del siervo sufriente de Israel que iba a morir en compañía de malos, pero que debido a su inocencia su tumba iba a estar con los ricos. Entonces la riqueza del entierro de Jesús marca una clara transición de la humillación a la exaltación. Tanto Pedro el día del Pentecostés como Pablo en el sermón en Antioquía aluden a la promesa del Antiguo Testamento de que Dios no permitiría que su santo, su hijo, viera corrupción. Esto es, ser echado al Gehenna, o ser quemado en el basurero, o ser abandonado en una cruz. Más bien, ahí se cumple, y leo Hechos 13:34, en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por esto también dice el Salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahí vemos entonces la exaltación de Cristo. Antes de la resurrección, la exaltación se ve en que fue sepultado en una tumba que estaba hecha en una piedra maciza. Fue cavada, una cueva cavada en piedra maciza, una tumba nueva. Y además de nueva, también dice el texto que Nicodemo trajo una cantidad de especias para sepultar a Jesús. Entonces, al otro día, o a los 2 días, el día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, dice San Mateo 28:2, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Es muy interesante, y recuerden la pregunta con que hacemos la reflexión del día de hoy en Confinados pero Confiados. ¿Quién movió la piedra?
Entonces, el sepulcro, que estaba hecha en piedra maciza, también se necesitaba una enorme piedra para poder guardar el cuerpo. El cuerpo se protegía, o las tumbas las protegían con piedras para dos hechos: que ningún humano entrara, pero también para que ningún animal entrara. Pero en el caso de Jesús había un hecho aún más trascendental, y es que este cuerpo había que vigilarlo. Por todo lo que Jesús había dicho, por todo lo que Jesús había causado en Jerusalén, por todo el malestar que había en los religiosos de Jerusalén, por toda la desconfianza que había, se le pidió inclusive que se pusiera un sello romano, que eran sellos de barro con el anillo del imperio allí marcado, como una protección a la tumba, y que se pusiese custodia día y noche en la tumba, cuidando un muerto. Ahora, estos religiosos tenían temor, y el temor era que los discípulos, para hacer cumplir las profecías de Jesús, se robaran el cuerpo y así dijeran que era cierto lo que Cristo había dicho de él. Por eso entonces encontramos que cuando las mujeres llegan el domingo, hubo un terremoto. Recuerde que también hubo un terremoto cuando Jesús muere. Y aquí hay otro terremoto. Ahora, hay una manifestación angelical. Dice que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. Entonces, la pregunta inicial es: ¿quién movió la piedra? El ángel movió la piedra. Pero la piedra se mueve y tiene un significado enorme. La piedra no se mueve para que Jesús resucite. No, Jesús no tiene necesidad de mover la piedra para salir de allí. Hay una discusión teológica, lo vemos después en Hechos de los Apóstoles, en los últimos pasajes de Lucas y de Juan, cuando los discípulos están encerrados y Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Como quien dice, Él no entró por la puerta. Algunos dicen que ese cuerpo glorificado tendría el poder y la capacidad de vencer todas las reglas o las normas naturales y físicas que rigen al ser humano simple y mortal. El caso es que la piedra no se mueve para que Cristo salga. Ahora, la piedra tampoco se mueve para que las mujeres entren a sacar el cuerpo. ¿Quién mueve la piedra? El cielo mueve la piedra. ¿Para qué se mueve la piedra? No para que Jesús salga, no para que saquen el cadáver. La piedra se mueve es para que usted y yo entremos y constatemos que la muerte no pudo retener al Salvador. Y constatemos que lo que Él dijo de sí mismo lo cumplió. Él dijo que Él nadie le quitaba la vida, que Él mismo la daba, de suyo la pone, dice, de mí mismo la pongo y de mí mismo la vuelvo a tomar. En este sentido, si Cristo profetizó su muerte y resurrección y así se cumplió, Él también prometió que volvería y así se cumplirá. Ahora, nótese todo lo que ocurre en este momento. El versículo 3 dice: su aspecto era como un relámpago, describiendo el ángel del Señor, su vestido blanco como la nieve. El versículo 4 describe el miedo de los guardas. Ahora están temblando, ya no solo la tierra tiembla, los guardas están temblando. Y el ángel dice a las mujeres que también están temerosas: no teman ustedes, que teman los guardas, que teman los soldados, ustedes no teman. Y es la palabra de Dios para nosotros hoy: no teman. Ahora, cuando la muerte nos rodea, cuando la pandemia nos respira muerte todos los días, cuando las cifras de los muertos crecen, cuando el miedo por morir crece, cuando la muerte, que es una invitada no deseada, cuando es una vecina no querida, nos rodea, nos da temor. Y es que estas mujeres están en un entorno de muerte. Hace unos días vieron a su maestro colgado en la cruz. Ahora están en un sepulcro. Hay todo un ambiente de muerte. Pero el ángel del Señor, Dios, le dice a ellas, y Dios nos dice a nosotros hoy: no teman. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Muy interesante que el ángel da testimonio. ¿Por qué el ángel cree que Jesús, o sabe que Jesús fue crucificado? Porque el ángel estaba allí. Y no solamente estaba el ángel, estaban las miles de millares de centenas de legiones de ángeles,
observaron la crucifixión de Cristo. Dios mismo estaba allí, pero ninguno intervino. Por eso la sensación de soledad de Jesús, que no fue sensación sino realidad. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Puede imaginarse uno el Padre en el cielo y los ángeles se miran unos a los otros? ¿Y qué hacemos? Escuche, ya Jesús le había dicho a Pilato, miren, si yo quisiera, ordenaría que bajaran legiones del cielo y me defendieran. Y si 2 ángeles hicieron lo que hicieron en Sodoma y Gomorra, ¿usted imagina donde bajen legiones de ángeles a Jerusalén a defender a Jesús? Pero imaginemos a Jesús en la cruz y todos están viendo al Hijo de Dios morir y no pueden hacer nada, no van a hacer nada. Ven, son espectadores de la crucifixión de Cristo y por eso el ángel sabe lo que ha sucedido. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y ahora la buena nueva se plantea aquí. No está aquí. No está aquí, dice el ángel, pues ha resucitado como dijo. Nótese que este como dijo es el cumplimiento de lo que Jesús mismo dijo de sí. Ha resucitado como dijo. Ahora sí, la razón por la cual se mueve la piedra. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora las mujeres pueden entrar. Nosotros podemos entrar con esas mujeres a una tumba que está vacía. Vengan y vean dónde fue puesto el Señor. Y cuando obviamente pues ven otro texto, otro evangelista dice que vieron cómo estaba doblada el manto, cómo estaba doblado el lienzo en que fue envuelto. Pero ahora las mujeres reciben una orden, un legado, y es ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Es la razón que da el ángel. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Nótese que allí hay 2 sentimientos totalmente opuestos, pero que se pueden dar y que solo Jesús puede generar en nosotros. Ellas tienen temor. ¿Por qué? Han visto un ángel del cielo. No se ven todos los días. Han sentido un terremoto. Han visto que una piedra que se necesitaba la fuerza de muchos hombres ser movida como si nada. Y han visto que el lugar está vacío. Tienen miedo, pero a la vez tienen gozo. Creo que hoy podemos identificarnos como creyentes con estas mujeres. Que en medio del miedo podamos sentir gozo. Sí, es válido tener miedo. Sí, es válido sentir y ver que cada día se contamina más gente, que la pandemia no se detiene, que no hay vacuna, que mueren cada vez más, que estamos confinados, que no podemos hacer nuestra vida normal como antes, que nuestros hijos no pueden salir a la calle, que nuestros ancianos pueden contagiarse ni morir. Sí, hay miedo, pero también el Evangelio produce gozo. Nosotros tenemos una enorme razón, un gran motivo por el cual gozarnos, y es que Jesús venció la muerte. La muerte era lo único que faltaba por vencer. Quiere decir, era casi la última arma que le quedaba al diablo. La muerte tenía la última palabra. Entonces el salmista decía, no dejes que yo descienda al Seol. Entonces se ve a la muerte como el fin, se ve a la muerte como la catástrofe, como el asunto que no tenía respuesta ni solución. Pues la Biblia plantea que la muerte tiene una respuesta, y la respuesta a la muerte es la vida. La respuesta a la muerte es la resurrección. Ahora ellas van con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro, diciendo salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. He aquí entonces lo que hacemos los creyentes hoy con Jesús. Aún en medio del miedo sentir gozo, y ese gozo debe llevarnos a adorar. Físicamente ellas se postraron, abrazaron sus pies. La palabra adoración es proscúneos,
que significa postrarse hasta besar los pies. Y Jesús le reitera lo que el ángel les ha dicho. Y Jesús nos reitera a nosotros hoy lo que necesitamos recibir. No teman. Si alguien quiere recibir ese no teman, recíbalo. Fue dicho hace más de 2000 años por alguien que estuvo muerto. He aquí que él vive. Alguien que venció la muerte, se le rió a la muerte, burló a la muerte. La muerte no pudo retenerlo, el sepulcro no pudo retenerlo. Le dijo a la muerte: muerte, ya no tienes la última palabra. Ahora la resurrección de Jesús es prácticamente la muerte de la muerte, porque le quita todo el poder. La muerte no tiene la última palabra. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice acerca de los que duermen: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Hablando de los creyentes que han muerto, es que la muerte para nosotros no es la palabra final la tiene Cristo. La muerte para nosotros es simplemente pasar de este estado a la eternidad, aunque ya poseemos vida eterna en nosotros. No teman. Y dice el Señor: id, dan nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Ahora, la resurrección de Cristo entonces es un acontecimiento trascendental. La piedra fue movida, no para que Jesús saliera, no para que entraran por su cuerpo. La piedra fue movida para que nosotros entremos y nos demos cuenta de que tenemos un Salvador poderoso, que la muerte no lo pudo retener, que tiene poder sobre la muerte. La última palabra la tiene Él. La piedra fue movida para el cielo darnos testimonio de que no hay nada imposible para Dios. Ahora, la resurrección de Cristo no es similar a la resurrección de Lázaro, ni a la resurrección de la hija de Jairo, ni a la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ni a la resurrección de Dorcas, ni a la resurrección de Eutico, ni a ninguna de estas personas que volvieron a la vida. Porque éstas en sí no resucitaron, sino que fueron vivificados, volvieron a la vida. La resurrección significa vivir para nunca más volver a morir, aunque hay una excepción. Todos los que han muerto tendrán que resucitar, tanto buenos como malos. Los que han muerto en Cristo Jesús con la esperanza puesta en el Hijo de Dios, ellos vivirán por siempre y para siempre. Pero los que murieron sin Cristo Jesús, los que murieron sin ser salvos, los que no fueron lavados con la sangre, los que murieron y jamás se humillaron a los pies del Salvador, ellos sí morirán de nuevo. Y es la muerte segunda que dice Apocalipsis. No es una muerte física, es la separación eterna que tendrán de su Salvador o de Dios mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección, estamos hablando de nuestra esperanza. La esperanza es que si nosotros morimos, resucitaremos. ¿Cuándo? Jesús dice que resucitaremos en aquel día. Cuando Él venga, sonará la trompeta y entonces los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la Biblia. Sorbida es la muerte en victoria. Y es por eso que nosotros creemos en ese Jesús que es nuestra esperanza, nuestro Salvador, nuestro Redentor. A todos los que nos están viendo en esta tarde, tengamos presente entonces que la resurrección es el hecho más trascendental, fundamental, enorme, innegable del cristianismo. Si Cristo no resucita, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra predicación. Seríamos los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Pero si Cristo resucitó, sabemos que nosotros también resucitaremos. Con Cristo resucitaremos. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿qué ocurre mientras viene el Señor por la iglesia? Bueno, Pablo mismo lo dice. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El apóstol mismo lo expresó diciendo que la vida que ahora él vive en la carne, la vivía en la fe del Hijo de Dios. La resurrección es una esperanza. Es el hecho enorme
Cristo es diferente a los demás porque éste venció la muerte. Mahoma no venció la muerte, Buda no venció la muerte, Moisés no venció la muerte, nadie venció, Lenin no venció la muerte, nadie, ningún líder político, ningún revolucionario, ningún líder militar. Él sí, históricamente está comprobado. Alguien dirá, ¿cómo me comprueba usted que Cristo resucitó? Fácil. Hace más de 2000 años vienen buscando su cadáver y no lo han encontrado. Han encontrado cadáveres de los fósiles de dinosaurios que datan de cientos de miles de años. Y no han podido encontrar el cadáver de Jesús, que vivió en una tierra pequeña, que pueden buscarlo en Jerusalén y no lo han hallado y no lo hallarán. Él resucitó. Él fue levantado de entre los muertos. Él dijo, yo resucitaré, y lo hizo. Ahora Él dijo, yo volveré. Él lo hará. Él regresará. Hoy damos gracias al Señor. Entonces tenemos en medio del miedo un gran motivo de gozo. Es que Cristo resucitó. No es un hecho religioso, no. Es el hecho esperanzador de que nosotros, sus hijos, también resucitaremos. Esto quiere decir que la muerte no pondrá punto final para nosotros. La muerte para nosotros es una transición. La muerte para el cristiano es simplemente decir, mundo, te vi, voy a la patria celestial. Entonces la resurrección marca para nosotros un derrotero enorme, esperanzador, victorioso. Ahora, si Cristo venció la muerte, que es lo que nadie ha podido vencer, ni la ciencia, ni la tecnología, ni los gobiernos, nadie ha podido vencer la muerte, solo Jesús. Si Él pudo vencer la muerte, ¿será que Jesús no tiene el poder de vencer lo otro? Todo lo que haya de la muerte hacia abajo, que puede ser resuelto. ¿Ha escuchado usted la frase que dice, es que todo en la vida tiene solución menos la muerte? No, la muerte ya tiene una solución, se llama la vida y se llama la resurrección. Si Cristo vence la muerte, que era lo jamás posiblemente pensado en vencer, ¿cree usted que Él no tiene poder para vencer el problema que tiene? La dificultad que estamos pasando. ¿Usted no cree que Cristo tiene el poder de vencer el coronavirus? ¿Una pandemia? ¿De detenerla? ¿No cree que Cristo tiene el poder de vencer el miedo que usted tiene ahora, la ansiedad, la frustración, la depresión? ¿Cree que Cristo no tiene poder para vencer un cáncer, una deuda, un desespero, una angustia, una agonía? Si Él venció la muerte, ¿cree que no tiene poder para vencer ese problema que está acabando con su matrimonio, con su familia, el alcoholismo de su esposo, de su padre, la drogadicción de sus hijos, la adicción? Pues déjeme decirle que si Cristo venció la muerte, todo lo demás ya está vencido. Todo lo demás tiene respuesta. Todo lo demás tiene solución. Y es que ese que venció la muerte, que arrebató las llaves de la muerte al diablo, y ya le dijo al diablo y a la muerte, ya no tienes la última palabra. Ahora la última palabra la tengo yo, dice el Señor. Por eso es el Cordero que estuvo muerto, pero he aquí que Él vive y reina. Por eso en Apocalipsis 5 vemos las palabras del anciano. Y quiero leer esas palabras del anciano. Porque Juan lloraba mucho cuando vio que no había nadie ni en el cielo ni en la tierra capaz de abrir el libro y desatar sus sellos. En ese libro, en ese rollo de Apocalipsis 5, está el devenir de la historia de la humanidad. Dice la Escritura, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Y por qué se llora? Porque ese libro contiene la historia de la humanidad, el futuro de la humanidad, el devenir de la humanidad. Si nadie abre el libro, si nadie lo lee, no hay esperanzas. Uno de los ancianos me dijo, no llores.
He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Como inmolado. No estaba inmolado porque ahora está vivo. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, esto es, sacrificado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive, es ese Cordero por los siglos de los siglos. Cristo y su resurrección es nuestra esperanza. El devenir de la historia de la humanidad no está en las manos de la NASA, ni de la ONU, no, ni de la OMS, ni de los chinos, ni de los rusos. El devenir de la historia de la humanidad está en las manos del Cordero, porque Él venció la muerte para darnos vida y esperanza. Y si tú eres un hijo de Dios, y si tú crees en la palabra de Dios, entonces, como aquellas mujeres, en medio de este temor, que te gane el gozo. Porque escuchamos la voz del ángel que le dijo a las mujeres: no teman, y ahora escuchamos la voz de Jesús que dicen: no teman, y ahora escuchamos la voz del Cordero que dice que Él ha vencido. Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Los del camino de Emaús estaban tristes, porque ellos decían para sí, y nosotros esperábamos en Él. Creíamos que era la esperanza de Israel. A lo que Jesús, que iba caminando con ellos resucitado, les llamó la atención. Cristo sigue siendo nuestra esperanza. Su resurrección sigue siendo para nosotros vital, fundamental. Gracias a Diana Pinto. Saludamos a Luz Dari Salazar, a Luz Aide Arias, a María Álvarez, a María Cabrera, a Cielo Nubia, a Patricia Pino, a Vicky Tarazona, a César Vargas. También quiero saludar y agradecer a Juan Carlos Betancur, a Línea Vallejuelos, a Hugo Alberto Castañeda, Gina Soto, Albeiro Franco, a Nora Díaz, Dairo Rendón, a Lina María Morales Ibarra, a Jaime Gómez. También tenemos varios acá que quisiera saludar, casi a todos. Gracias por sacar este tiempo de domingo, aunque todos estamos en casa. A Norbey Marín, a Lucelena González, a José Gregorio Marcano, a Milton Leandro, a Beatriz Fernández, a Zenet Giraldo, saludo a Geluz Villafón, a Dora Goes, a Marlene Bedoya, a Juliet, a Juan Carlos Betancur, a Lina Vallejo. Todos ustedes, gracias, mis queridos hermanos. Oremos y démosle gracias al Señor, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Qué bueno saber que Él se levantó de los muertos. El Cristo que venció la muerte puede vencer cualquier otra cosa. Nada le queda grande a nuestro Señor, nada en absoluto. Padre, gracias por entregar a tu Hijo. Gracias porque tu palabra dice que el Espíritu que vivificó a Cristo Jesús, el mismo Espíritu que lo vivificó a Él, es el mismo Espíritu que nos vivifica a nosotros. Gracias porque tenemos esperanza, saber que la muerte no tiene la última palabra, sino que eres tú el dador de la vida. Gracias porque si venciste la muerte, tienes poder para vencer a todo lo demás. Nada te queda grande, eres poderoso para hacerlo, eres maravilloso para hacerlo, eres grande para hacerlo. En medio de un ambiente de muerte, en medio de noticias de muerte, de personas que, Señor, el coronavirus, la pandemia los está matando, en medio del miedo por la muerte y por no saber hasta cuánto será este confinamiento,
Estas mujeres recibieron una voz tuya y nosotros también. No teman, porque el que fue crucificado, Él vive, Él vive. Señor, y si tú vives, nosotros también vivimos, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque la muerte no tiene la última palabra. Trae misericordia de aquellos que están enfermos, que están muriendo y que no te conocen, que puedan conocerte, que puedan partir contigo, Señor, que puedan, Señor, pasar una eternidad contigo. El problema de los que mueren no es que mueran, sino que no te conocen. Ten misericordia de ellos, revélate a sus vidas para que te conozcan. Dios del cielo, gracias, porque al levantarte de la tumba, al vencer la muerte, nos estás diciendo: yo soy el que venzo lo invencible. Tú eres el Todopoderoso y el Todosuficiente. Gracias, Rey de Gloria, porque tu resurrección es nuestra esperanza, porque si tú vives, nosotros también vivimos. Permítenos ver la resurrección como el hecho trascendental, porque es lo que marca la diferencia de nuestra fe a las distintas religiones. Y es que tú dijiste que morirías y te levantarías de la muerte, lo hiciste, pero también dijiste que regresarás. Te doy gracias por cada familia, por cada hogar, cada persona que está viendo, Señor, esta reflexión, este video. Bendice sus casas, sus familias. Señor, quita el temor que hay en ellos. Provee y suple toda necesidad y haznos ver más allá de la situación. Haznos ver más allá de una tumba. Haznos ver más allá del dolor. Haznos ver más allá de la muerte. Haznos ver la vida que tú tienes, que tú das. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. La paz de Dios en sus vidas, mis queridos. Muchas gracias por estar esta tarde. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes hablaremos de la crisis de fe. La crisis en la fe. ¿Será que hay gente que tiene crisis de fe o la fe está en crisis? Eso será nuestra reflexión de Confinados pero Confiados. Palabras de esperanza en un momento difícil el próximo martes 5:30. La paz de Dios. Chao. Bendiciones.